El sol de Jerusalén se alzaba en lo alto, y la comunidad de creyentes crecía cada día. Había entusiasmo, amor fraternal y una entrega genuina en servir a los necesitados. Fue en ese contexto que los apóstoles, sabiendo que la obra era grande, escogieron a 7 hombres llenos del Espíritu y de sabiduría para encargarse de las viudas y de la distribución de los bienes. Entre ellos estaba Esteban. Nadie podía ignorar la manera en que sus ojos brillaban cuando hablaba de Jesús. No era un hombre rico ni influyente, pero su corazón ardía con una fe tan pura que contagiaba a todos los que le rodeaban. Su servicio no se limitaba a dar pan o atender quejas. Mientras servía, compartía la esperanza que había encontrado en Cristo. Esteban no fue elegido solo por su disposición práctica, sino porque estaba lleno del Espíritu Santo y de fe. Quienes lo escuchaban hablar decían que sus palabras tenían un peso distinto, como si el cielo mismo las respaldara. Había en él una autoridad mansa pero firme, la clase de convicción que nace cuando se ha visto la gracia de Dios de cerca. Cada vez que mencionaba a Jesús, su voz se quebraba un poco, como quien recuerda a un amigo amado, y al mismo tiempo se elevaba con poder, como quien habla del Rey eterno. Muy pronto, esa fe comenzó a incomodar a los que se resistían al Evangelio. Los líderes religiosos, aferrados a sus tradiciones, miraban con sospecha el crecimiento de esta nueva fe que proclamaba a Jesús como el Mesías. Esteban no buscaba pleitos, pero tampoco callaba la verdad. Era inevitable. Su boca se abría y el mensaje del Evangelio fluía con un poder que nadie podía refutar. Se reunieron entonces con él en las sinagogas, intentaron acorralarlo con argumentos, pero sus palabras eran llenas de sabiduría. El Espíritu lo guiaba en cada respuesta, y ninguno de sus oponentes podía resistir la claridad con la que hablaba. La tensión creció hasta que finalmente fue llevado ante el concilio. Allí estaban los rostros fríos, los ojos llenos de sospecha y enojo, los mismos que un tiempo antes habían condenado a Jesús. Esteban permanecía en pie, y mientras lo acusaban falsamente de hablar contra el templo y la ley, su rostro comenzó a resplandecer. Los presentes lo vieron y murmuraron: su rostro es como el de un ángel. La gloria de Dios estaba sobre él. Frente al concilio, Esteban no se defendió con excusas ni apeló a la injusticia de las falsas acusaciones. En su lugar, abrió su boca y comenzó a narrar la historia de Israel, desde Abraham hasta los profetas. Recordó la fidelidad de Dios en cada generación y la resistencia obstinada del pueblo. Hablaba con un fuego que no venía de la ira, sino de un corazón apasionado por la verdad. Les mostró cómo, una y otra vez, sus padres habían rechazado a los enviados de Dios. Y luego llegó a la herida más profunda: duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. El silencio de la sala se volvió insoportable. Las palabras de Esteban eran como flechas encendidas, atravesando sus corazones, pero en lugar de arrepentirse, los líderes se llenaron de furia. Rechinaban los dientes, apretaban los puños. La dureza de corazón se volvió una muralla que no permitió la entrada de la verdad. Es el mismo dolor que todavía hiere al corazón de Dios cuando sus hijos prefieren aferrarse a la tradición y al orgullo antes que rendirse a la voz de su espíritu. Fue en ese momento, cuando la hostilidad estaba a punto de desbordarse, que el cielo decidió mostrarse. Esteban, lleno del Espíritu Santo, levantó sus ojos y vio lo que pocos hombres han visto en esta vida: a los cielos abiertos. Su mirada se iluminó, su voz se quebró en un suspiro que sonaba gloria, y declaró: veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Sus palabras no fueron un argumento más en el juicio, fueron una visión que confirmó la fe que lo sostenía.
Allí estaba Jesús, no sentado como juez distante, sino en pie, como quien recibe a un testigo fiel, como quien honra a un hijo amado que está a punto de entregar su vida por él. Las palabras de Esteban encendieron la furia de sus enemigos, taparon sus oídos, gritaron al unísono y lo arrastraron fuera de la ciudad. No había juicio justo ni derecho que lo protegiera. Lo que sucedió después fue brutal. Comenzaron a apedrearlo. Cada piedra era un intento de callar la verdad, un golpe contra la luz que no podían resistir. Pero Esteban, en lugar de gritar de rabia o maldecir su suerte, elevó su voz en oración. Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y mientras el último aliento escapaba de sus labios, pronunció las palabras que reflejaban el corazón de su maestro. Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Con esas palabras, el joven diácono cayó al suelo, y su espíritu voló a los brazos del Cristo que lo esperaba en gloria. Los que lo rodeaban pensaban que habían apagado una voz peligrosa, que habían sofocado una chispa, pero no sabían que cada gota de sangre derramada de Esteban se convertiría en semilla. Ese día, entre los testigos, estaba un joven llamado Saulo, que guardaba los mantos de los que apedreaban. Nadie lo sabía aún, pero ese mismo Saulo se encontraría con Jesús en el camino a Damasco, y la muerte de Esteban resonaría en su memoria como un eco imposible de ignorar. Lo que parecía el final, en realidad fue el inicio de una expansión del Evangelio que ningún poder humano pudo detener. El ejemplo de Esteban nos enseña que un corazón lleno del Espíritu no se doblega ante el miedo ni ante la injusticia. Su vida y su muerte nos recuerdan que el poder de Dios no se mide por la ausencia de sufrimiento, sino por la fidelidad que se mantiene, aun cuando todo parece perdido. Ver el cielo abierto no es privilegio de unos pocos, sino la promesa para todo aquel que fija su mirada en Jesús en medio de la adversidad. Hoy, su testimonio sigue vivo. Esteban nos deja la convicción de que una fe auténtica no se calla, aunque cueste la vida. Su muerte nos habla de un Dios que no abandona, de un Cristo que se pone en pie para recibir a los suyos y de un evangelio que se expande incluso en medio de la persecución. Y tú que lees estas palabras, no olvides tu obediencia. Tu fidelidad, incluso tus lágrimas, pueden ser semillas que Dios usará para cambiar vidas que aún no imaginas. El sacrificio de Esteban no fue en vano, y tu entrega tampoco lo será. Mira al cielo abierto, fija tu mirada en Jesús y confía en lo que das por Él, siempre dará fruto eterno.